Hola, mi nombre es José William, soy estudiante de la carrera de Matemática en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy vamos a hablar acerca de los tres problemas clásicos de la matemática griega. Como objetivos tenemos dar a conocer estos tres problemas clásicos. El legado de la escuela pitagórica hizo que la matemática griega estuviera consagrada casi exclusivamente al estudio de la geometría. En un principio fueron la recta y la circunferencia construidas mediante regla y compás. A partir de estas figuras y sus conexiones mutuas pasaron los griegos todas las proposiciones geométricas, ya fueran teoremas o construcciones. Sin embargo, la regla y el compás resultaron ser artillería insuficientes para la resolución de los tres problemas clásicos, como ser la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. La cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo es uno de los problemas matemáticos más antiguos, ya conocido entre los babilonios y los egipcios. Aparece ya en el papiro de Rin, documento egipcio descubierto en 1855 y que contiene una serie de problemas matemáticos planteados hace unos 4000 años. Consiste en hallar un cuadrado de área igual a la de un círculo. En 1882 el matemático alemán Ferdinand Lindemann demostró que pi es un número trascendente, por lo que es imposible cuadrar el círculo usando regla y compás. Los intentos para resolver estos problemas impulsaron a los matemáticos a estudiar las secciones cónicas, cúrbicas, de segundo grado y otras curvas cúbicas y cuárticas y hasta algunas trascendentes. Por ejemplo, el conchoide de Nicomedes, la cuadratriz de Hipias y las espirales de Arquímedes, estas últimas dos no algebraicas o trascendentes. Esto condujo a las soluciones aproximadas con la regla y compás y medios mecánicos. La imposibilidad de resolver estos problemas con regla y compás fueron demostradas hasta los fines del siglo XIX, con los elementos de la teoría de Galois aplicada a la teoría de ecuaciones, los números algebraicos y su relación con los números constructibles. La duplicación del cubo. Se denomina duplicación del cubo al problema de hallar mediante el uso de regla y compás el lado de un cubo, tal que su volumen sea el doble del volumen del otro cubo del lado dado. Las técnicas del álgebra son capaces de resolver este problema de forma trivial, pero la restricción de regla y compás lo hacen imposible. En el año 429 a.C., Pericles, gobernador de Atenas, muere víctima de una peste que plagaba la ciudad. A raíz de este suceso, algunos habitantes deciden ir a la ciudad de Delfos para hacer consulta al oráculo de Apolo y saber qué pueden hacer para detener la epidemia. La respuesta a la consulta del oráculo es que debían elaborar un altar de forma de cubo cuyo volumen duplique el altar que ya existe. Lo intentaron, esto es muy seguro, pero también fue muy cierto que no lograron evitar el desastre por este medio. La pandemia se disipó con el tiempo, pero el problema matemático planteado permaneció. Los primeros intentos por resolver el problema de la duplicación del cubo, el primero en abordar ese problema sin éxito fue el griego Hipócrates de Quíos. Encontró que si entre dos segmentos, uno el doble del otro, se insertan dos medios proporcionales, se duplicaría el cubo. En notación clásica, A es a R, como R es a S, como S es a dos veces A. Basándose en el mismo planteamiento lo intentaron otros matemáticos posteriores, tales como Arquites de Tarento, Menecmo y Erastótenes de Cirene, pero todos ellos presentan una solución aproximada, ninguna de las cuales pueden resolverse de forma exacta. La solución de la duplicación del cubo. A partir de los trabajos de Ruffini, Abel y Galois en el siglo XIX, y en especial el geómetra francés Pierre Wansel, se demostró que es imposible resolver este problema usando apenas regla y compás. La trisección del ángulo. La trisección del ángulo es uno de los problemas clásicos también de la matemática griega antigua, que sobrevivió sin ser resuelto hasta el siglo XIX. El problema consiste en encontrar un ángulo alfa cuya medida sea un tercio del otro ángulo dado, utilizando únicamente regla y compás. Hay varias razones por las cuales este problema difiere de los dos anteriores. No hay una historia que cuente cómo el problema llegó a ser planteado por primera vez, y además, este problema tiene soluciones en casos particulares, pero no en general, ya que se supone que la resolución de una ecuación de tercer grado, por lo que la demostración de Wansel antes mencionada puede ser aplicada en este caso. Algunas soluciones de la trisección del ángulo. Para resolver estos problemas, los matemáticos griegos emplearon todo tipo de argucia, desde las núnulas de Hipócrates, la cuadratura del círculo,
la construcción tridimensional de Arquitas para la duplicación de Q o la espiral de Arquímedes para la trisección del ángulo. Hallazgos recientes como los axiomas de Husita permiten trisecar el ángulo mediante papiroflexia. Algunas soluciones de la trisección del ángulo. Según Piero Wanzer, el problema es sencillo en algunos casos, pero es imposible resolver, como lo demostró en su artículo de investigación sobre formas de reconocer si un problema de geometría se puede resolver con regla y compás. Su demostración utiliza la teoría de Galois. Muchas gracias, esto es todo, espero que les haya servido mucho.